Hermanitos amados, muy buenos días. Dios Todopoderoso los bendiga. La lectura se encuentra en San Marcos capítulo 4, versículo 10, que dice así: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Bien, nos vamos a enfocar en esa palabra que dice cerca de él. Era el bonito, interesante estilo del Señor Jesús enseñar con parábola. De esa manera, él hablaba acerca de los principios o de las leyes del reino del Señor. Era su bonita forma de hacerlo, para que las personas a través de las cosas de acá del mundo, de la tierra, pudieran entender más cabalmente las enseñanzas del reino de Dios. Que el objetivo era provocarlos a desear conocer la palabra del reino de Dios, y esa forma, es decir, de esa forma, que lleguen a la salvación, porque los judíos no creían en el Señor Jesús, pero el Señor los provocaba a través de esa manera para que ellos se interesaran y se acercaran a Dios para entender la palabra del Señor. Pero muchos de ellos no sabían o no entendían que las lecciones espirituales en las parábolas, incluso sus propios discípulos tampoco ellos podían entender. Pero esto es lo bonito que nosotros encontramos ahora en ese grupo que siempre andaba con el Señor, que eran discípulos del Señor. Estaban por un lado los apóstoles y estaban por otro lado la gente que no lo desprendía del Señor, que cada día siempre estaban con el Señor Jesús y los apóstoles. Y tenían ese privilegio de estar cerca del Señor Jesús. Y al estar cerca del Señor Jesús, entonces tenían la oportunidad de preguntarle acerca de lo que no entendían. Y el Señor Jesucristo les dijo de que a ellos sí se les daba a conocer el misterio del reino de Dios, por esa cercanía que tenían con el Señor Jesús. Así que cuán importante, queridos hermanos, es que nosotros también estemos cerca del Señor. Generalmente los que están cerca del Señor Jesús son los que el Señor se les revela, se les manifiesta, los toca, los quebranta, les muestra sueños, visiones, revelaciones, le hace entender más la palabra de Dios. Disfrutan de una comunión permanente con el Señor Jesús, disfrutan protección divina, crecimiento espiritual, crecimiento en conocimiento de la Biblia, disfrutan de mayores bendiciones del Señor, disfrutan la protección de Dios sobre los ataques del enemigo, y bueno, y un montón de cosas que hay que recibimos, que somos bendecidos cuando andamos cerca del Señor. Pero eso no disfruta la gente, aquellas personas que están lejos del Señor, que no están cerca del Señor. Por eso era una bendición, era un privilegio muy grande que el Señor Jesús tuviese cerquita de él los discípulos y la gente. Esa gente tenía ese privilegio. Y es por eso que el Señor Jesús le dijo: vengan, a ustedes les he dado el conocer el reino de Dios, los misterios del reino de Dios. O sea, vale la pena estar cerquita del Señor Jesús, querido hermano. Vale la pena. No ande lejos del Señor Jesús. Vamos, acérquese más en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, congréguese más. Obedezca más en todo, ahí en su casa, allí en el trabajo, obedezca más. Tenga su mente siempre pensando en el Señor, siempre pensando en alguna palabra de Dios, alguna prédica que usted escuchó, y siempre hable al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, quiero que se manifieste a mí, quiero que esté conmigo, quiero que me ayude a entender, quiero que usted me guíe en la toma de mis decisiones, en mis pensamientos. Tome mi mente, tome mis ojos, mire a través de mis ojos, sienta a través de mi corazón todas las cosas que usted necesite aprender. El Señor le va a revelar, le va a mostrar, le va a enseñar, pero es necesario tener ese privilegio de estar cerca del Señor Jesús.
usted necesita eso, yo necesito eso, porque mientras más cerca del Señor estemos, por supuesto vamos a ser mucho más bendecidos por el Señor. El que está lejos entiende menos, es menos bendecido, no crece mucho. El que está lejos del Señor, como que algunas veces le va bien, otras veces le va mal. No entiende los secretos de Dios, no entiende la palabra, no le es revelada la palabra. ¿Por qué razón? Por estar lejos, por estar lejos. Y aquí hay un bonito ejemplo. Acordémonos que los 12 discípulos del Señor, los 12 apóstoles que el Señor escogió, había un grupo de los 12 que era más reducido, que lo conformaba Pedro, Santiago y Juan. Ese grupo era el grupo más pequeñito que tenía el Señor Jesús, pero dentro de ese grupo de 3 había uno que estaba mucho más cerca del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, uno que estaba más cerca del Señor Jesús. Ese uno que estaba más cerca del Señor Jesús, el que tenía más confianza, fue cuando los discípulos le dicen a Juan, le dice, a ver, vos que estás más cerca del Señor, le dice a vos que andás pegadito a Él, vos que andás con Él todo el tiempo, preguntale tal cosa. Entonces se valían del que estaba más cerca del Señor Jesús para hacerles preguntas al Señor Jesucristo y para que el Señor les responda a las preguntas de ellos. ¿Quién fue el que escribió el Evangelio que titula Juan? Fue justamente ese discípulo llamado Juan, el discípulo amado o el apóstol amado del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque estaba muy cerquita del Señor Jesús. Él fue el que escribió el Evangelio de San Juan y él revela la naturaleza del Señor Jesucristo. Mire cómo el apóstol Juan, él se dio cuenta que no era cualquier profeta, que no era cualquier hombre. Pero ¿por qué se dio cuenta de eso? ¿Por qué lo conoció? ¿Por qué lo conoció en su naturaleza divina? Porque él estuvo cerquita del Señor Jesús. Y ese es el privilegio que nosotros, los que estamos bien cerca del Señor Jesús, disfrutamos. Porque llegamos a conocer a Cristo Jesús en su naturaleza, es decir, en su santidad, en su poder, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Llegamos a conocer su palabra, la entendemos, conocemos al Señor Jesucristo de cerquita, tenemos experiencias poderosas con Él. ¿Por qué? Por eso de estar cerquita del Señor Jesús. Si usted anhela eso, mi hermano, mi hermana, pues le quiero animar en este momento para que usted lo haga, acérquese al Señor. El Señor Jesucristo dice en su palabra, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ti. Ya, eso lo dice en Santiago. Ya, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Y cuando el Señor se acerca, es para que nosotros lo conozcamos a Él, para que seamos enormemente bendecidos y muy usados por Dios. Porque el que está cerca del Señor, el Señor siempre le responde, el Señor siempre se manifiesta, lo que le pide lo recibe en el nombre del Señor Jesús. Así que mis amados hermanos, no ande lejos del Señor Jesús, no se conforme con un poquito. A Ezequiel el Señor se le manifestó y se le reveló y le dijo así, a través de esa visión le dice, medí 1000 codos y entra, le dice, al río. Y él entra al río midiendo esos 1000 codos y le llegó, dice, el agua hasta los tobillos. Y luego le dice al Señor, medí otros 1000 más. Y dice que midió y entró hacia el río y dice que ya le llegaba a los muslos, es decir, más arribita de la rodilla. Y luego le dice el Señor, me dio otros 1000 más. Midió otros 1000 más y se adentró Ezequiel en el río y luego dice que le llegó el agua a los lomos, es decir, arribita de la cadera. Y luego le dice el Señor, me dio otros 1000 más. Midió otros 1000 más y dice que ya no pudo estar de pie, sino solamente se podía nadar. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. En otras palabras, comprométete conmigo, búscame, acércate más a mí, que de seguro yo te voy a llevar al río de mi espíritu y ahí quiero que encontré los tesoros más bellos, más lindos, más hermosos, más preciosos, que van a hacer tu vida una bendición tremenda, tu ministerio, cualquiera sea el ministerio, sea pastoral, apostolado, profético, evangelístico, maestro en Biblia. El Señor quiere que nos adentremos en esa presencia de Él, a estar muy cerquita
y de seguro que vamos a ser enormemente bendecidos y vamos a tener experiencia con el Señor, pero es decir, sobrenaturales. Que el Todopoderoso los bendiga y anímese a meterse con Dios en serio, a comprometerse con Él. Un fuerte abrazo y que este día Dios lo bendiga enormemente a usted y a su familia. Paz.